Feliz sábado, queridos hermanos. Es un placer para mí nuevamente compartir este repaso de la lección número 4. Ya que estamos todavía en casa, bueno, hay que aprovechar la oportunidad para poder acercarnos a ustedes. Nos gusta compartir con ustedes el repaso de la lección, así que esperamos que pueda ser de gran bendición para ti que me escuchas en este momento. Muy bien, la lección de esta semana se titula La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Y creo que está bastante sencilla para poder entenderla, porque nos habla de aspectos que afectan la manera como nosotros vemos la palabra de Dios, y cómo nosotros podemos hacer para que estos aspectos puedan mantenerse a raya, para que la palabra de Dios siga teniendo el lugar privilegiado que debe tener en cada una de nuestras vidas. Así que de una manera breve vamos a orar para que Dios dirija este estudio. Señor, gracias por la oportunidad de acercarnos a nuestros hermanos para tener con ellos el repaso de la lección de esta semana. Ilumina nuestras mentes y que tu nombre sea exaltado. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a buscar en nuestras Biblias Isaías 8:20. Isaías 8:20, que era el texto base, un versículo muy conocido que nos dice allí: a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, como mencionaba anteriormente, muchas veces nosotros no somos conscientes de la influencia que tienen otras fuentes en nuestra manera de pensar y nuestra manera de cómo nosotros vemos la Escritura, cómo vemos la palabra de Dios. Incluso si nosotros queremos vivir solo de acuerdo con la Biblia, nuestra comprensión se verá afectada por algunos aspectos, como lo son las tradiciones a las que nosotros estamos acostumbrados, o con las cuales nosotros crecimos. También tenemos la forma como fuimos enseñados en la escuela, el colegio, la universidad. Esto también puede afectar la manera como nosotros vemos la palabra de Dios. Tenemos también nuestra propia experiencia con ciertas personas o ideas, y aún la cultura, como también se mencionaba, esa cultura en la cual nosotros crecimos. Entonces, ¿cómo puede afectar esto? Muy bien, entonces la prioridad que nosotros le demos a cualquier fuente o a algún grupo de fuentes tiene una influencia muy significativa en nuestra teología. Y finalmente esto va a determinar la dirección que tome la teología en nosotros. Entonces, en las iglesias, por ejemplo, en las iglesias católicas y ortodoxas, la tradición a menudo juega un papel importante y decisivo. También tenemos en las iglesias carismáticas y pentecostales, la experiencia a menudo cuenta como una autoridad final. En la teología liberal también tenemos que la razón humana a menudo es la que asume la última palabra, que es la que decide qué es aceptable y qué no. Entonces, además, cada iglesia se ve afectada hasta cierto punto por la cultura en la cual se desarrolla. Y ninguna iglesia, pues claramente existe sin la Biblia. Entonces, nosotros no queremos una fe que esté desprovista de experiencia, ni una fe en la que no podamos pensar, porque es importante estar al tanto de todas esas influencias para que nosotros podamos comprender qué aspectos positivos podemos adquirir de estos aspectos que influyen en nosotros, qué cosas podemos practicar, cuáles no, y qué lugar darle a la palabra de Dios. Entonces vamos a irlas desarrollando poco a poco. Así que acompáñame para que podamos seguir repasando esta lección maravillosa. Primero tenemos la tradición. La tradición tiene generalmente mala reputación porque se le asocia generalmente como con una mentalidad estrecha. Se piensa que se apega de una manera rígida a la repetición, a la ejecución de ciertos rituales y prácticas, pero la tradición no es del todo mala. Y vamos a ver qué aspectos positivos tiene la tradición. Primero, la tradición nos brinda actos recurrentes de estructura y estabilidad. También la tradición nos conecta con nuestro pasado y quizás incluso con nuestros orígenes. También la tradición transmite valores y cosas que son importantes para nosotros y nos ayuda a mantener vivo el recuerdo de acontecimientos y cosas que son importantes. Esos son aspectos positivos de la tradición. ¿Cuándo viene el problema? El problema surge cuando esas tradiciones cobran vida propia y finalmente se vuelven más importantes que las cosas originales que intentan preservar.
O dicho de otra manera, ¿cuándo comienza a ser un problema? Cuando, en este caso, la tradición comienza a ser más importante que lo que dice la palabra de Dios, cuando ya pasa más allá de lo que establece la palabra de Dios. Y vamos a que me acompañes a leer Gálatas 1:9. Acompáñame a leer Gálatas 1:9 y vamos a escuchar lo que dice. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Entonces Pablo aquí está exhortando a los creyentes a no predicar otro evangelio que el que habían ellos recibido. Por lo tanto, existe una tradición que Dios inició, pero también hay tradiciones humanas que originalmente no forman parte del plan de Dios ni de la palabra de Dios. Entonces ya vimos los aspectos positivos de la tradición. ¿Cuándo se vuelve un problema? Cuando ésta sobrepasa la palabra de Dios. Entonces no podemos permitir esto. Como dice Gálatas 1:9, entonces el mensaje que hemos recibido, que ese sea el que nosotros prediquemos, que no se salga de allí. ¿Ok? Entonces vimos esa primera parte. Ahora, número 2, tenemos la experiencia. Todos nosotros hemos sido creados con la capacidad de experimentar amor, podemos experimentar la belleza, también la armonía, la música, el arte, y podemos nosotros relacionarnos con cosas y otras relaciones mucho más que de una manera relacional. Entonces la experiencia es parte de nuestra vida. ¿Ok? Entonces también forma parte importante de nuestra vida espiritual con Dios. Entonces puede ser que la experiencia que nosotros hayamos tenido pueda hacernos ver a Dios de una manera diferente, ver a su palabra de una manera diferente. Como por ejemplo, si una persona viene de un hogar destruido, si una persona viene de haber pasado por mucho sufrimiento, quizás mataron a algún ser querido, ha tenido que pasar por muchas situaciones difíciles, puede ser que esta persona no vea con buenos ojos al principio quién es Dios y quizás se pregunte, pero ¿por qué Dios permite esto? Entonces aquí la mala experiencia que tuvo en el pasado está determinando entonces cómo esta persona mira a Dios y a su palabra. Entonces ahora piensa en aspectos de tu fe donde el hecho de experimentar alegría, perdón, una conciencia limpia y actos de bondad y amor han impactado positivamente en tu relación con Dios y con otros creyentes. Entonces allí leemos en 2 de Corintios 3, 2 y 3. Vamos a invitarte a que puedas acompañarme buscando este texto. 2 de Corintios 3, 2 y 3 nos dicen, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y es manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, ¿qué ven las otras personas en nosotros? Nosotros somos, quizás hemos tenido experiencias de rechazo, prejuicio, odio, sospecha, duda, envidia, celos. Entonces, ¿cómo impacta eso negativamente en nuestra relación con Dios? ¿Cómo puede impactar esto negativamente en nuestra comprensión acerca de quién es Dios? Entonces, ¿qué nos enseña eso sobre nuestra responsabilidad de ser cartas vivas de Cristo? Que otras personas puedan ver, puedan leer en nosotros, que puedan aprender algo acerca de Dios. Entonces, esa es la parte de la experiencia. Si tú tuviste una mala experiencia en el pasado, bueno, vamos a pensar, vamos a escudriñar en las Escrituras y nos daremos cuenta que podemos renovar esa experiencia. Y a través de esa experiencia, entonces nosotros vamos a iluminar a otros para que sus experiencias también puedan cambiar, puedan ser diferentes. Entonces, también tenemos allí por otra parte la cultura. La cultura que tiene una derivación del latín que se dice igual, cultura, procedente también a su vez de colere, que significa cultivar. La cultura abarca, entre otras cosas, el conjunto de costumbres, valores y el comportamiento social y las normas que se encuentran en las sociedades humanas. La Biblia llegó a la existencia en una cultura específica. Es de gran ayuda familiarizarse con la cultura de la Escritura para poder comprender mejor algunas de sus declaraciones, el saber por qué se escribió eso, en qué momento se escribió, a quién fue dirigido. Eso es importante para que nosotros podamos
entenderlo en la actualidad. ¿A qué se refería Jesús? ¿A qué se refería Dios con decir eso en ese momento? Entonces la cultura bíblica no hace que la escritura sea relativa a la cultura en la cual fue desarrollada. Al fin y al cabo, la escritura es la palabra de Dios, como hemos venido estudiando durante todo este trimestre. Entonces la Biblia puede tener un impacto positivo en la cultura. Entonces cuando nosotros vemos, por ejemplo, cuando en un gobierno se utiliza la palabra de Dios como esa base, podemos nosotros estar seguros que ese será un buen gobierno porque está basa sus decisiones en lo que dice la palabra de Dios. Cuando se les enseña a los jóvenes, se les enseña a los niños en los centros educativos a aprender acerca de la palabra de Dios, claramente van a ser impactados por la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, aunque fue hecha quizá por así decirlo, en una cultura, esa cultura no la influenció. Entonces, el que la escritura haya sido escrita en alguna cultura no afecta nuestra comprensión de la escritura. Entonces podemos nosotros tener la seguridad de que la palabra de Dios es segura, es eficaz, porque claramente Dios la dio para sus hijos, para que nosotros podamos andar correctamente. Entonces la cultura tiene aspectos que en ocasiones pueden tener un impacto negativo en nuestra fe. Incluso pueden ser hasta de origen demoníaco, y es allí cuando nosotros tenemos que tener cuidado. ¿De qué aspectos de la cultura puedo yo tomar? ¿Qué cosas puedo yo practicar? ¿Y cuáles tengo que dejar a un lado? Porque están en contra de lo que establece la palabra de Dios. Y como decíamos anteriormente, como decía 2 Corintios, nosotros somos cartas leídas al mundo. Entonces practicamos lo que es correcto y no practicamos o dejamos de practicar aquellas cosas que van en contra de los principios bíblicos. Entonces ahora ya vamos a entrar a la razón. Ya hemos repasado varios aspectos: tradición, cultura, la experiencia. Ahora vamos con la razón. Ustedes saben que Dios nos ha creado a nosotros para que podamos ser seres pensantes, que podamos analizar. Gran parte de la Biblia nos hace ese llamado para que podamos pensar. Por ejemplo, se encuentran en muchos versículos como Mateo 17:25, 18:12, 21:28, donde se hace la pregunta: ¿qué te parece? O sea, nos está llevando a pensar. También, ¿o no habéis leído? Dice allí en Mateo 12, 3 y 5. Entonces Dios nos motiva a nosotros para que usemos nuestra mente, para que nosotros podamos entenderlo a Él y a su palabra. Entonces, si nosotros podemos entender a Dios adecuadamente y con sinceridad, debemos reconocer que nunca lo vamos a comprender en su totalidad a Dios por el aspecto de que Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. Entonces, como dice la misma Escritura, hay cosas que al hombre se le dio la oportunidad para que el hombre pudiera conocerlas, pero las cosas que están ocultas, vamos a dejárselas a Dios, porque Dios sabrá el por qué nos las dejó ocultas. Entonces, nosotros, si no estamos dispuestos a someter nuestro pensamiento a la autoridad superior de la Escritura, rápidamente comenzaremos a juzgar cada vez más partes de la Escritura de acuerdo con lo que nosotros creemos que es lo correcto. Entonces nosotros a veces caemos en el error de querer cuestionar partes de la Biblia. Recordemos que es palabra de Dios. Eso es como que cuando un hijo comienza a cuestionar los consejos de un padre. O sea, el padre les está hablando a sus hijos, les da instrucciones, les da consejos de acuerdo a su propia experiencia, y se supone que conocen más que sus hijos que están apenas creciendo, iniciando la vida. Entonces, en el caso de Dios es mucho más amplio, porque Dios no se equivoca. Entonces Dios no se equivoca, por lo tanto yo tengo que obedecer a la palabra suya, a esa palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces nosotros claramente tenemos que razonar, porque la misma Biblia, como ya dije, nos lleva a nosotros a que razonemos, pero no cuestionemos lo que dice Dios, porque así como un hijo no cuestiona a su padre, de igual manera nosotros no debemos cuestionar a Dios y su palabra. Entonces tenemos que comprender que Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Entonces, que su Espíritu Santo nos guía a nosotros para poder entender la Escritura. Porque si nos ponemos nosotros a confrontar la palabra de Dios, no vamos a considerar que los milagros en la Biblia son reales, la resurrección de Jesús, que tampoco es real,
no veremos la soberanía de Dios como algo real, mucho menos. Y eso solamente para mencionar algunas. Entonces, tenemos que tener cuidado con esta parte y ahora vamos culminando con la Biblia. La Biblia es la autoridad suprema y definitiva en todos los asuntos de nuestra fe y práctica, porque creemos que el Espíritu Santo ha inspirado a los autores bíblicos para escribir de la manera confiable lo que Dios quería comunicar a nosotros a través de sus profetas. Entonces Jesús y los apóstoles, ¿cómo abordaron ellos las Escrituras? Para Jesús la palabra de Dios es verdad, según lo que dice Juan 17:17. En lo que respecta a Jesús, si no le creemos a Moisés, no creeremos sus palabras, como estuvimos estudiando ahí también en la semana. Entonces, para Jesús las Escrituras son la norma de nuestra fe. El que cree en mí, como dice la Escritura, dice Juan 7:38. Entonces, de igual modo, los apóstoles repetidamente hicieron referencia a las Escrituras como la norma de sus enseñanzas. Entonces, no podemos nosotros permitir, como dijimos y hemos repetido, que estos aspectos negativos, la tradición, experiencia, cultura, la razón, que sean las que nos guíen a nosotros, sino que podamos tomar los aspectos positivos, los practicamos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, pero por sobre todas esas cosas, esos elementos que hemos visto, está la palabra de Dios, porque ella es la que nos guía a puerto seguro. Entonces recordemos que si nosotros nos basamos en ciertos aspectos, como por ejemplo, ya esa experiencia conocida, esa historia en la que dice que un día un turista llegó a un lugar donde estaban caníbales y de repente ve a uno de esos, uno que era ex caníbal, por así decirlo, leyendo la Biblia y le dice a este hombre: oye, pero tú crees en esas fábulas, ¿qué haces tú perdiendo el tiempo leyendo ese libro? Que sus palabras no son ciertas. Entonces dice que el que era antes caníbal le menciona: bueno, de no ser por este libro, en este momento ya tú estarías siendo cocinado. Entonces imagínense que para ese caníbal, si su cultura le había dictado hasta ese momento, su experiencia había sido de que, bueno, persona que está por allí mal parada, vamos a tomarla y vamos a comerla porque eso era lo que dictaba su cultura. Pero él, cuando conoció la palabra de Dios, entonces cambió totalmente su manera de ser, porque la Biblia dice algo diferente. Entonces no podemos permitir que estos aspectos sobrepasen la palabra de Dios. La Escritura tiene su lugar privilegiado y ojalá tenga ese lugar privilegiado en tu corazón y en mi corazón. Leámosla todos los días, como hemos estado haciendo énfasis, leer la Biblia todos los días, que podamos escudriñarla, investigar, que podamos nosotros a través del Espíritu Santo ver qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros, cuál es su plan de salvación, y que de esa misma manera podamos enseñarla a otros. Así que esperamos que esta lección haya sido de bendición. Les esperamos para el próximo sábado. Recordemos leer la lección todos los días, al igual que la palabra de Dios. Que Dios me les bendiga y esperamos que sigan pasando un buen día.